Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias sobre celebridades turcas. La energía hoy está por las nubes porque tenemos una bomba. ¿Están listos para una dosis de chisme jugoso, jugosísimo, de ese que nos hace vibrar? Porque hoy, la noticia que les traigo ha sacudido los cimientos de las redes sociales y tiene como protagonistas a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Así es, mis queridos chismosos, como ya habrán adivinado por el título, vamos a desmenuzar a fondo esa supuesta reunión secreta, casi clandestina, entre la mismísima Hande Erçel y el manager de Kerem Bürsin. La pregunta que nos carcome a todos, la que incendia los foros y los grupos de fans, es, ¿qué demonios está pasando realmente? ¿Acaso estamos presenciando el preludio de una reconciliación épica, digna de un guión de Hollywood? Se trata, quizás, de los primeros movimientos para un nuevo proyecto profesional que nos dejará boquiabiertos. ¿O por el contrario, es todo producto de una simple y fortuita coincidencia, una casualidad cósmica que hemos sobredimensionado? Acompáñenme que vamos a convertirnos en detectives y a desentrañar este misterio con lupa y bisturí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones, si eres nuevo por aquí, te doy la más calurosa bienvenida. Te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita mágica para no perderte absolutamente ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, a que nos regales un like si este tipo de contenido te hace tan feliz como a mí. Recuerden que cada like es un empujoncito que nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes, investigando cada rumor, cada pista, cada movimiento de nuestras celebridades favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos al salseo. La noticia, como les comentaba, ha explotado en las redes sociales con la fuerza de un volcán en erupción. Resulta que, según informan varios medios turcos de renombre y, lo más importante, fuentes cercanas y confiables, Hande Erçel fue vista saliendo de un conocido y exclusivo restaurante en el corazón de Estambul. Hasta ahí, lo parece bastante rutinario, ¿verdad? Una actriz cenando en un buen restaurante, nada del otro mundo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, donde la trama se complica y donde nuestro espíritu chismoso se despierta. A los pocos minutos, señoras y señores, el manager de Kerem Bürsin, ese hombre que lo acompaña a todas partes, su mano derecha, su sombra, también fue visto saliendo del mismo restaurante. Obviamente esta coincidencia, o lo que parece ser una coincidencia, desató una tormenta de especulaciones. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet, la que domina los grupos de WhatsApp y las conversaciones en las cafeterías, es, ¿qué hacían Hande Erçel y el manager de Kerem Bürsin en el mismo lugar, al mismo tiempo? Las teorías, como les decía, son infinitas, cada cual más creativa y alocada que la anterior. Algunos fans, los más románticos, los más optimistas, los que aún conservan la esperanza en el amor verdadero, se aferran con uñas y dientes a la idea de una posible reconciliación. Recordemos, para ponerlos en contexto, que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas, más admiradas y más seguidas de toda Turquía. Su romance, digno de una película de Disney, floreció y se consolidó durante las extenuantes grabaciones de la exitosísima serie Sen Kalkapm, una producción que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era simplemente innegable, palpable, electrizante y su relación fuera de ella parecía un cuento de hadas hecho realidad. Compartían fotos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y parecían ser la personificación de la felicidad. Los fans los adoraban, los idealizaban y soñaban con tener un amor tan puro y sincero como el suyo. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, donde los cuentos de hadas a menudo terminan de forma abrupta y dolorosa, el romance de Hande y Kerem llegó a su fin. A principios de 2022, para la sorpresa y desolación de muchos, la pareja anunció su separación, dejando a millones de fans con el corazón hecho pedazos. La noticia fue un shock para la comunidad turca y para sus seguidores internacionales, ya que parecían ser almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Pero como dicen por ahí, el amor es como una rosa, puede florecer con intensidad y belleza, pero también puede marchitarse y perder su encanto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido sus vidas amorosas bajo 7 llaves, con un hermetismo absoluto. Se les ha relacionado sentimentalmente con otras personas, se han publicado rumores y fotografías comprometedoras, pero ninguno de los dos ha confirmado públicamente una nueva relación.
Este silencio obviamente ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans más devotos, aquellos que se niegan a renunciar a la idea de una reconciliación. Entonces, volviendo al tema central, a la famosa reunión secreta, podría ser una señal de que Andy y Kerem están considerando seriamente darle una segunda oportunidad al amor. ¿Podría ser que la llama de la pasión aún arde en sus corazones? Algunos fans, impulsados por su optimismo inquebrantable, creen fervientemente que sí. Piensan que quizás el manager de Kerem actuó como una especie de mediador neutral entre ellos, un emisario del amor, ayudándolos a reconectar, a limar asperezas y a explorar la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva historia juntos. Imaginan que quizás ambos han madurado, que han aprendido de sus errores pasados y que están dispuestos a superar sus diferencias para volver a estar juntos. Sueñan con verlos de nuevo de la mano, sonriendo y compartiendo momentos felices, demostrándole al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero seamos realistas como periodistas de investigación, debemos mantener la objetividad y analizar todas las posibilidades, por más descabelladas que parezcan. Otra teoría que circula con fuerza en los mentideros de la farándula turca es que la reunión podría estar relacionada, no con asuntos del corazón, sino con un nuevo proyecto profesional. Recordemos que Hande y Kerem trabajaron juntos en Senkalkapm, una serie que les dio muchísima fama, reconocimiento internacional y una legión de fans incondicionales. Quizás algún productor visionario, algún director audaz o algún guionista talentoso está considerando seriamente reunirlos en un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión, una película para la gran pantalla o incluso una campaña publicitaria de alcance global. La química que ambos tienen en pantalla es innegable, su conexión es evidente y su presencia juntos, sin duda, generaría muchísima expectación, atraería a un público masivo y garantizaría el éxito del proyecto. En este sentido, la presencia del manager de Kerem en la reunión podría indicar que las negociaciones están en marcha, que se están explorando diferentes posibilidades y que se están discutiendo los términos de un posible acuerdo. No sería la primera vez que dos actores que fueron pareja sentimental se reencuentran en un proyecto profesional. De hecho, es una práctica bastante común en la industria del entretenimiento, una estrategia inteligente para generar interés y atraer a la audiencia. Por supuesto, también existe la posibilidad, aunque remota, de que todo sea una simple y pura coincidencia, un error en la Matrix. Estambul es una ciudad grande, sí, pero a la vez es un lugar donde las celebridades suelen frecuentar los mismos restaurantes de moda, los mismos clubes exclusivos y los mismos eventos sociales. Quizás Hande y el manager de Kerem simplemente se encontraron por casualidad en el restaurante, intercambiaron un par de palabras cordiales y no hubo ninguna reunión secreta ni conspiración detrás de todo esto. Sin embargo, esta teoría parece ser la menos probable, la más improbable de todas. La coincidencia de que ambos salieran del mismo restaurante con tan poca diferencia de tiempo resulta bastante sospechosa, demasiado para ser creída. Además, el hecho de que ninguno de los dos haya hecho comentarios al respecto, ni para confirmar ni para desmentir la noticia, alimenta aún más las especulaciones y hace que la teoría de la coincidencia pierda fuerza. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado ni desmentido la noticia de la reunión. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial al respecto. El silencio de ambas partes ha contribuido a que el misterio se mantenga vivo, a que las teorías sigan circulando y a que la expectación siga creciendo. Lo que sí sabemos con certeza es que tanto Hande como Kerem están enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Hande ha estado trabajando arduamente en diferentes series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes, talentosas y versátiles de Turquía. Por su parte, Kerem también ha estado participando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y carisma en cada papel que interpreta. Ambos son talentosos, guapos, exitosos y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor, independientemente de lo que suceda con su vida amorosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la reunión secreta? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, una conclusión irrefutable. La reunión entre Hande Erçel y el manager de Kerem Bürsin sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver. Podría ser una señal de reconciliación, un indicio de un nuevo proyecto profesional o simplemente una coincidencia desafortunada. Solo el tiempo, como siempre, dirá qué hay detrás de todo esto, revelará la verdad oculta.
Mientras tanto, nosotros como buenos periodistas de farándula, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier rumor que pueda surgir, y les mantendremos informados de cualquier actualización. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta reunión secreta entre Ander Zel y el manager de Kerem Bürsin, un evento que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre una posible reconciliación o un nuevo proyecto profesional. Exploramos las diferentes teorías, analizamos la información disponible hasta el momento y tratamos de desentrañar el misterio. Recuerden que al final, solo el tiempo revelará la verdad detrás de este culebrón. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad, dejar atrás el pasado y volver a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado, que busquen la felicidad en otro lugar? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que se unan al chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes, investigando cada rumor, cada noticia y cada detalle de la vida de nuestras celebridades turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el chisme los acompañe.